Què pots dir a tot això? Bueno, a esta noticia te podría comentar que simplemente es una prueba más del interés que se están tomando las altas esferas, tanto astronómicas como científicas en general, y que de vez en cuando dejan soltar estas noticias, que no siempre, como bien sabes, vaya. Molt bé, avui parlarem de tipus de naus suposadament extraterrestres que orbiten el planeta Terra. Hi ha molts tipus o són les mateixes naus les que ens visiten? Hay de muchos tipos y precisamente es quizá lo que más desconcierta a los investigadores del tema, porque en caso de que acertemos la teoría extraterrestre, siempre hablamos de teorías, pues es verdaderamente sorprendente cómo pueden tener tanta variedad de naves. Se podría decir vulgarmente que tienen tanta variedad de naves como nosotros podemos tener tanta variedad de vehículos, de coches, pero es una cosa que no queda clara, ¿no? Y luego yo diferenciaría dentro de estas naves dos tipos fundamentales, que serían los ovnis ígneos de luz, hechos básicamente de luz, y los ovnis que yo llamaría físicos, o sea, con una apariencia física, una apariencia material estable, ¿no? Dentro de los tipos estables, que son los quizá más reconocidos, bueno, pues tenemos de todo tipo de formas, desde el típico platillo volante, una forma discoidal, con una cúpula o sin ella. Tenemos también la forma alargada en forma de cigarro, que también denominamos nave nodriza, según también el diámetro o la magnitud de este tipo de fenómeno. Pels oients que no sàpiguin el que és això de la nau nodrissa, ho pots explicar? Bueno, sí, desde el principio de la investigación ufológica se especuló que un platillo volante, vamos a llamarlo así, de, por ejemplo, 15 metros de diámetro, pues es bastante incómodo para estos supuestos tripulantes que cruzasen el cosmos con esta nave. Entonces hablaba de que tenía que ser una nave mayor, una nave portadora, la que llevase estos discos pequeños que luego harían a veces de observadores superficiales a nivel de tierra de nuestro planeta en sí, vaya, y que esta nave grande, gigantesca, se quedaría orbitando en torno al planeta Tierra. Sin embargo, esto después se ha ido quizás refutando, se ha ido comprobando de que no es así, desde el punto de vista de que estas naves nodriza, pues se han visto muy cerca del suelo. Concretamente yo tengo conocimiento de un caso que aconteció hará 2 años en La Coruña, en que se habló de un aterrizaje de una supuesta nave nodriza. No sería de kilómetros como se podía hablar, pero sí una nave bastante grande, de la que salió un ser que emitía una especie de bip bip. Es un caso interesante porque se repite dentro de la causística mundial. Y luego, pues también, aparte de estas naves, nos encontramos con unas muy curiosas, que parece ser que, sobre todo por la zona de Galicia, están pululando últimamente, y que son las naves triangulares, naves perfectamente triangulares, con luces en cada uno de los vértices del triángulo y una luz central potente dentro de ella. Aquestes naus triangulars no podrien confondre's amb prototips d'avions amb ala delta? Posiblemente sí, pero se ven por la noche, y tú bien sabes que las ala delta tienen prohibido volar por la noche por los castañazos, se podrían pegar, lógico. No em refereixo a les delta de vol lleuger, sí, o ultralleuger, sinó a prototips militars de grans avions, bombarders triangulars. Algunos sí que se podría confundir, pero yo tengo, por ejemplo, una serie de casos, precisamente voy a hacer un poco de historia, ¿no? Con uno de los casos muy espectacular, y fue, bueno, después del gran apagón catalán que se estuvo hablando en octubre del año pasado, bueno, pues 2 días después de este gran apagón catalán, en Vinarós, varias personas, Vinarós, la provincia de Castellón, estoy investigando, bueno, pues varias personas pudieron ver algo realmente asombroso, y fue, primero vieron una forma piramidal, grande, que se les aproximaba. Ellos estaban en una azotea desde el centro de Vinarós, el testimonio principal me refiero, ¿no? Esta nave triangular se aproximó, esta nave piramidal, vieron un triángulo grandísimo. Ellos comparaban el tamaño relativo, el tamaño que ellos veían, tal y como lo veían, comparado con una mesa de comedor, o sea, 0,80 por 1,60, más o menos, nos decían ellos. Este es un tamaño gigantesco para un testimonio ovni. Decían que era de un color marrón, con un foco en medio blanco, y en los laterales una especie de, en los vértices, una especie de focos como los que llevan los agentes de tráfico, que llevan unos reflectores para cuando les enfocan las luces de los coches, pues algo así similar. Le calculó el testigo, que fue un expiloto, pues le calculó una altura de 1500 metros, y claro, ver un tamaño relativo, algo que se parece en el tamaño, vaya, en el volumen, a una mesa de comedor, y que el calcular una altura de 1500 metros quiere decir que aquello es más grande que una ciudad de 20.000 habitantes. Entonces, ahí ya no cabe la posible hipótesis de un avión militar.
Creo que es más que nada el miedo que se coge, pero al ver esta cosa tan extraña, ¿no? Al ver una cosa que se sale fuera de lo común, las personas tendemos o bien a embellecerlo o bien a oscurecerlo. O sea, me explico, si es una cosa muy súbita, muy de golpe, bueno, esto lo estudia la psicología, vaya, pues en cualquier momento un golpe de este tipo, fuera de lo corriente, fuera de la monotoneidad de cualquier vida, de cualquier persona, pues aparece en un lugar oscuro, en un lugar apartado, como generalmente son las pautas del fenómeno ovni, pues esto impresiona y te asusta. Y se tiende a a dar todavía más monstruosidad a cada caso, ¿no? Yo me acordaba, por ejemplo, de un caso que en el año 85 se produjo en La Coruña, en un barrio de gitanos, se llamaba el barrio de Penamoa, y allí se apareció un humanoide, no hubo platillo volante, o sea, ni nave, ni ovni, ni nada que se le pareciese, simplemente fue un humanoide, una extraña figura, que los propios gitanos describían como un ser peludo, como una especie de mono grande, muy grande, que paseaba entre sus casas de allí y tal. O sea, los gitanos cogieron escopetas, se liaron a tiros con aquel ser, llamaron a la policía, descargaron una metralleta entera, un CEGME, todo el cargado en un CEGME contra este ser, vaya, era un único ser, y simplemente aquel ser no le inmutaba aquello. Aparecía, empezaban a dispararle y luego el ser se escondía entre las montañas del barrio gitano de Penamoa. Estas apariciones, ya te digo, fueron en el año 85 durante una semana y pico, casi 2 semanas. Los vecinos estaban aterrorizados, por las noches no podían dormir, cerraban las ventanas a cal y canto, para después que el objeto del ser desapareciese sin dejar ni rastro. Y es un caso monstruoso, en realidad salió publicado a la prensa y se habló de un fantasma. Aquello se llamó fantasma de Penamoa, pero sin embargo las características del ser, tal y como las describían los gitanos, muy atemorizados, por cierto, todos los gitanos, pues coinciden con algunas de las características de los seres monstruosos que se han visto en cualquier parte. Aquest cas em recorda, sembla calcat d'un cas que va succeir a la matinada del 12 de novembre del 76 a la base aèria de Talavera la Real, on també els soldats de guàrdia van veure un humanoide. Lo más curioso de este caso es que dispararon contra un humanoide, detrás había un muro de ladrillos, y ninguna de las balas que dispararon varios cargadores contra aquel ser, ninguna de las balas quedó incrustada en la pared de detrás, y esto es realmente sospechoso. Se ve que se encontraron los casquillos de las balas, pero ninguna de las balas había impresionado la pared. Sí, ni habían matado. No, por supuesto que no. Esto es una de las características que se repite. Parece ser que las balas no les afectan en absoluto, y bueno, parece ser que se están riendo delante de nosotros mismos porque pasean por delante de nosotros no podemos hacer nada, nos asustan en verdad, y desaparecen y aparecen siempre igual, o sea, de una manera súbita. Et preguntaven a tu, Xavier, si n'hi ha diverses races que ens visiten. Es una pregunta muy interesante. Además, yo creo que merece una contestación también un poco detallada, ¿no? En Estados Unidos, en un trabajo que se hizo hace algunos años, se catalogaron, después de revisar toda la causística de humanoides mundial, 208 tipos distintos de humanoides. Entonces, cuando uno examina esta lista y se encuentra con esos 208 tipos de humanoides con características distintas, se queda un poco, uno dice, ¿pero qué pasa aquí? Que vienen de 208 lugares diferentes, pues es un poco increíble, ¿no? ¿Qué interés puede tener este planeta para 200 razas de estos seres, ¿no? Sin embargo, por eliminación, podemos eliminarlo de 2 maneras. Primero, por error del testigo. El testigo cuenta una cosa, a lo mejor uno ve un ser y le ve los ojos redondos y otro se lo ve los ojos alargados por los costados, cuando en realidad a lo mejor se trata del mismo tipo de ser que según cómo le da la luz pues uno lo ve de una forma o de otra. Imaginemos que podemos quitar de estos 208, podemos quitar 108 y nos quedan 100 tipos distintos de humanoides. ¿Qué pasa? 100. Todavía sigue sonando a demasiado. Entonces, la única manera quizá que podíamos eliminar es la siguiente. Se habló en el caso, ahora hago un poco de historia también, en el caso de Majestic 12, de estos supuestos tripulantes de Majestic 12. Bueno, lo comento después. Primero te comento lo que llevamos. Bueno, pues parece ser que que los seres que se encontraron los 4 eran exactamente iguales, eran como clones. O sea, como haber cogido un patrón genético y haber creado estos seres como duplicados. Sí, exacto, como una fotocopia, ¿no? Entonces, a lo mejor de estos 100, pues podemos tener 50 tipos que son fotocopias entre comillas. Y bueno, lo que me comentabas del Majestic 12, pues la cosa está muy entramada. ¿Qué es? Porque els oients sàpiguen què és Majestic 12 pues 3 horas. Son unos documentos que aparecieron de una manera muy misteriosa, se mandaron a Timothy Good en Estados Unidos, y que cuentan, es un dossier oficial que se mandó al presidente Eisenhower, en el que se le informaba de que desde hacía unos años, desde que el presidente Truman creó esta comisión de 12 científicos, pues se llama Majestic 12, pues creó una comisión de 12 científicos para investigar un supuesto ovni que se estrelló en Nuevo México, en Estados Unidos, y que allí encontraron estos 4 cadáveres y que informaban mensualmente al presidente, o iban a informar mensualmente al presidente de los Estados Unidos. Molt bé. En Manel, de la Barceloneta aquí a Barcelona, ens preguntava
una pregunta interessant, si existien fotografies d'éssers extraterrestres. La cosa es muy curiosa. Por ejemplo, la fotografía más típica es la de Falksville, en Alabama, en Estados Unidos, en el año 73. Un sheriff fotografió una serie de tiró una serie de fotografías a un supuesto ser que se le acercaba al coche. Entonces, el ser este desapareció y tal vez las fotografías tienen validez porque fue un sheriff el que hizo las fotografías. Si lo hubiera hecho otro tipo de persona, pues no tendrían tanta validez. En este caso, el valor de las fotografías viene avalado por el testigo, por el testimonio. Después parece ser que se hicieron investigaciones del caso. Se llegó a decir que era un ser que iba con, una persona, un bombero que iba con un traje de amianto y que se presentó delante del coche allí, hizo la gracia, ¿no? Y hizo las fotografías y luego quedó así. El caso sigue siendo muy confuso, muy borroso, porque resulta que después de investigar este supuesto traje de amianto, pues no se correspondía a ninguno de los patrones que existían de este traje de amianto, ¿no? O que podían existir en un cuerpo de bomberos cualquiera de Estados Unidos, por ejemplo. Y luego existen otras fotografías como la que nos comentaba este oyente, en la que aparecían dos agentes de la CIA. Es que existen varias versiones, ¿no? Versiones paralelas de esta fotografía, cogiendo a un supuesto humanoide y tal. Bueno, pues lo más curioso es que existe esta versión que nos ha dicho nuestro oyente, y luego existe otra, que es muy curiosa, que se relata en la Segunda Guerra Mundial y que no eran agentes de la CIA, sino agentes de las SS disfrazados, ¿no? De camuflaje, y que en plena Guerra Mundial se ve que abatieron un objeto volador no identificado y rescataron a este ser que se salvó porque si se observa atentamente la fotografía lleva una especie de bañador, una especie de cinturón que decían que era antigravitatorio y por eso el ser se salvó del impacto del ovni, ¿no? No emito juicio de opinión, la fotografía es muy antigua, los casos, los testimonios que se emiten y las versiones que corren son muy borrosas, entonces verdaderamente no se puede emitir ningún tipo de opinión, pero hay un contraanálisis de la fotografía que decía que aquel ser que llevaban aquellos dos señores de la mano, pues no era nada más que un mono que lo habían afeitado totalmente y lo llevaban de la mano, ¿no? Bueno, ese es el contraanálisis. Muy curioso, ¿no? Yo creo que es de los típicos en el que se muestra un poco la actitud agresiva de este tipo de tripulantes. Parece ser que iban a por el pobre montañista, él se refugió en un árbol. Yo recuerdo que se quitó el anorak y se ató con el anorak al árbol para no caerse, y cuando perdió el conocimiento por los gases que inhalaba, una especie de robot que allí había, ¿no? Y cuando recuperó el conocimiento, resulta que se encontraba prácticamente helado, hacía una noche bajo cero allí. Entonces, cuando lo descubrieron sus compañeros, lo descubrieron prácticamente en un estado de inanición, muerto de frío, desde luego, y habían avisado incluso a la Guardia Forestal porque no encontraban a este otro excursionista que se había ido por el otro lado de un montículo, ¿no? El caso es, en cierto modo, chocante, violento, se hace muy violento, extremadamente violento en este aspecto, porque son precisamente unos seres que no pueden subir al árbol. O sea, ahí está quizá un poco, como te diría yo, ¿no? Lo curioso del caso. Unos seres que vienen, o hipotéticamente vienen de otros planetas con tanta tecnología y no saben subir a un árbol. Tienen que llamar al robot para que eche los gases y que el hombre pierda el conocimiento, ¿no? Bueno, ahí está el asunto, ¿no? Antoni d'Igualada ens va dir que del comportament absurd dels tripulants d'avestaments del tipus 1. Què pots dir d'aquest comportament absurd amb nosaltres? Pues que efectivamente es un comportamiento absurdo, pero vaya, nuestro oyente tenía razón en que parece ser que están representando una obra de teatro, y están representando una obra de teatro porque la ufología moderna, por ejemplo, si cogemos la ufología moderna, pues ya llevan 40 años haciendo cosas rarísimas, como es bajar a nuestro planeta. En algunos aspectos algunos recogen muestras, otros se acercan a seres humanos y los trastornan completamente. Entonces es un comportamiento absurdo, de verdad, porque llevan 40 años haciendo las mismas cosas. Entonces uno se piensa que o bien es que son un poco, y voy a decirlo todo entre comillas, ¿no? O sea, son un poco zoquetes porque no aprenden nada y tienen que volver a repetir otra vez, o bien están haciendo algo camuflándolo, o sea, están repitiendo estas cosas porque están haciendo algo por detrás mucho más importante y que nosotros ahora mismo pues no sabemos ver. Yo me inclino por esta segunda hipótesis, aunque todo es simplemente un telón de fondo, o sea, un telón no de fondo sino de cara, y que detrás del telón están haciendo lo que verdaderamente les interesa, sea bueno, malo o neutro. Molt bé, ho deixem aquí, us presentem ara un altre cas verídic, la lluita del caminer i el nen pelut.
Bueno, eso es lo que comentábamos antes, ¿no? Que parece ser que sí, pero vaya con recatos, o sea, con mucha precaución lo tomamos ese sí, ¿no? Realmente está muy mal el asunto de que unos militares o cualquier persona de las 3 armas americanas revelen cualquier dato sobre el fenómeno OVNI, porque existen una serie de normas allí que son muy duras, muy estrictas, como son cualquier persona que revele cualquier dato sobre el fenómeno OVNI que sea secreto militar, pues son 10 años de cárcel y $100.000 de multa, y claro, las personas se lo piensan mucho antes de contar cualquier asunto de estos. Sin embargo, siempre existen esas pequeñas filtraciones, esas personas que han estado trabajando, por ejemplo, se dice que están todo canalizado en la base aérea de Wright-Patterson en Dayton, Ohio, y bueno, allí algunas de esas personas que han estado trabajando allí, estando a punto de morir por un cáncer, por una enfermedad y tal, pues existen esos rumores de que estas personas reunían a un ufólogo, a una persona que estaba interesada en estos temas, y le contaban cómo, por ejemplo, habían visto pasar algunos de estos militares camillas, con seres de este tipo, ¿no? O sea, con seres de cabeza grande, una especie de traje ajustado y tal. En el informe Majestic 12, para entrar dentro de la tipología que es el tema de este programa, bueno, pues en el informe Majestic 12 también venía una especie de pequeña síntesis de la autopsia que se hizo a estos tripulantes, y encontraron algo verdaderamente sorprendente. Los seres tenían una especie de piel verdosa. Y esta piel era reflectante, y le hicieron la autopsia, los abrieron, no tenían órgano digestivo y el aparato sexual lo tenían atrofiado, y tampoco tenían orejas, no tenían orejas desde el sentido de vista de algo que sale ahí fuera, ¿no? Tenían oído, pero no tenían orejas. Y la autopsia en realidad nos reflejaba esto, que los 3 seres eran completamente iguales, lo que antes hablábamos de la colonización. Y sin embargo, después de realizar todas estas autopsias, los propios médicos forenses que realizaron esto y relataron el informe para Majestic 12 se quedaron realmente sorprendidos del resultado, porque se dieron cuenta de que aquello, o sea, no era nada hecho por ninguna potencia de la Tierra. En Jordi de Mataró ens preguntava, explicava un cas d'una emissió radiofònica per a un temps en què una persona deia que tenia proves dels extraterrestres. Bueno, ¿cuántas veces a lo largo de la historia de ufología se han presentado personas presentando pruebas de la existencia de extraterrestres? Dentro del catálogo de contactados que estoy realizando hay una sección muy especial que la llamamos la sección de los extraterrestres, o sea, aquellas personas que se presentan diciendo que son extraterrestres. Y bueno, la mayoría de los casos que las personas que dicen ser extraterrestres luego resultan ser falsos. Pero además es que luego lo reconoce. Yo me acuerdo un artículo, concretamente, que publicó Interview en el año 81, en que se hablaba de un extraterrestre que vivía en Barcelona, se llama Jorge Boronat. Y bueno, resulta que se había montado una especie de secta alrededor suyo, tenía, bueno, quizá las mejores mujeres de Barcelona alrededor de él, estaba además comprometido con una ex Miss España. Y bueno, se había montado un programa de radio, tenía un programa de radio, había dicho que era un extraterrestre, aquello había sido un aluvión, o sea, la emisora empezó a recibir aluviones de llamadas, de cartas, y todo parece que resultó en un montaje monetario, era por afán de lucro, ¿no? Luego incluso Interview tuvo que reconocerlo en este mismo artículo. Y bueno, simplemente es un caso más de una persona que dice ser extraterrestre y que dice presentar esas pruebas. Yo desde luego no me fío de ninguna de estas personas, porque supongo que un extraterrestre, después de 40 años de silencio, pues no va a ir a una emisora pobre o una emisora cualquiera a decir esto. Yo supongo que se presentaría en la NBC o en la BBC, no en cualquier emisora de estas que luego emiten reportajes para todo el mundo y lo contaría. Tal vez ahí nos encontremos el verdadero dilema, cuando es un verdadero extraterrestre o una persona que aporta estas pruebas, pues no se va a una emisora pequeña o una cadena de televisión pequeña, sino que realmente le daría importancia a los medios de comunicación, cuando nunca hasta ahora ha sucedido así. El lamentable és que el cas de Jorge Boronat, de Jorge, com se'l va conèixer a aquella època, doncs va donar peu a una sèrie de persones a embarcar-se en aventures quasi vitals de canvi de sistema i d'estructura mental, que van quedar molt afectades arrel d'aquestes emissions. Per això, una vegada més, crido des d'aquí l'atenció, com abans he fet amb el nen de 10 anys, em sembla, de que ningú es deixi menjar el coco, com es diu popularment, per cap persona, ni d'aquest planeta ni fuera de aquest planeta. Algo que yo creo que no me cansaré nunca de repetirlo es que de todo lo que podamos decir en un programa como este, o pueda decir yo personalmente, ¿no? Pues que no se crea nada en absoluto.
que yo doy estos datos, pero que lo que realmente vale es que la persona, después de haberme escuchado o haber escuchado un programa como estos, es decir, bueno, yo voy a comprobar a ver si esto lo que dice este señor es cierto, yo voy a comprobar a ver si este señor me ha estado engañando. Entonces, que descubra por su propio pie la verdad y la falsedad de este tipo de fenómenos, que en realidad lo importante está en que cada uno se forje su personalidad, aparte de los datos que él propiamente descubra. Farà ja bastants anys, dos joves de Terrassa, aquí a Catalunya, al Vallès, es van tirar a la via del tren, van deixar unes cartes en Màrius Llegit, que va morir la setmana passada, dient-li que els germans còsmics els cridaven i que ells es anaven a reunir amb els germans còsmics. Es van deixar decapitar pel tren i eren els joves, em sembla, de 20, 21, 19 anys, no sé. Això mai s'ha de fer, ni per ningú d'aquí ni per ningú de fora. Insisteixo, repeteixo, i soc matxacón, però és així. Joan de Premià ens deia, preguntava sobre la telepatia que es podia establir entre humans i tripulants d'ovnis i que havia fet un experiment amb la Ouija i què podies dir al respecte. Bueno, yo diría que primero la Ouija, que es un juego muy peligroso, o sea, juego entre comillas, porque lo que comentábamos antes, parece ser que afecta también las estructuras mentales del individuo, parece ser que una persona que es adicta a la Ouija, vamos a decir así, y que conste que en Europa, bueno, creo que el último censo que se hizo fueron 5 millones de individuos adictos, o sea, continuamente a la Ouija, y es una cosa un poco problemática, porque a la larga siempre, o sea, es una cosa que es un poco inquietante, siempre crea trastornos mentales, ¿no? Sin embargo, parece ser que sí, que algunos de los contactos que se han establecido con Ouija luego se han venido corroborados por avistamientos, ¿no? Bueno, yo creo que el más famoso es el de Paco Padrón en Canarias, que después llegó a tener incluso un contacto, ¿no? Después de una sesión de Ouija, y además esto publicó la primicia Mundo Desconocido, me acuerdo perfectamente, un artículo extensísimo en el que se publicaba todos los detalles, ¿no? Sin embargo, la Ouija no siempre viene a dar este resultado, y yo diría que al fin y al cabo la mayoría de estas experiencias con Ouija pues prometen que va a haber un contacto, pero yo diría más que es el ansia de las personas que están realizando la Ouija porque den esa prueba, que es el subconsciente lo que al final va a dar la respuesta, ¿no? Está el control mental que puede ejercer sobre ese vaso que está encima de esta mesa, que nos puede dar incluso lo que nosotros estamos deseando. Sino que lo prueben, que hagan experimentos en este sentido, que estén continuamente pensando que van a recibir una cita y seguro que reciben esa cita. Es pot parlar, Xavier, dintre del repertori de drogues i al·lucinògens d'una droga mental? La ment mateixa pot generar aquesta droga? Ara que parlaves de la Ouija. Tal vez sí, porque, bueno, bien sabes que nosotros utilizamos apenas el 10% de la capacidad de nuestro cerebro, y desde luego la autosugestión es una cosa que existe. O sea, una persona puede estar concretamente pensando que está viendo un ovni cuando en realidad está viendo una gaviota, y realmente lo confunde y para él está viendo un ovni de verdad. Sin embargo, objetivamente no es así, está viendo una gaviota. Y en realidad sí, esa droga mental existe, o sea, pero en todos los niveles, no solamente en el tema de los ovnis, sino en el tema del trabajo, en fin, de todo. Jo puc donar fe de més d'una persona que ha quedat penjada mentalment, sense cap droga externa, per històries aquestes d'ovnis. Inclús ha d'estar molt equilibrat per ficar-se dintre en profunditat d'aquest tema, i com tu ben dius en qualsevol altre aspecte de la vida també, un hauria de procurar cada dia almenys 5 minuts de reflexió, no cal ser de repetir-lo, de pensar el que estic fent ho faig perquè jo vull o perquè algú m'està obligant a fer això o influenciant, i si és així que ho deixi i torni a començar. Bé, la Isabel de Barcelona ens deia si coneixíem un llibre Tierra 2. Yo he visto este libro, pero no lo he leído. O sea, tengo que reconocer mi ignorancia sobre el tema. La Marisol, finalment, d'Amposta, ens preguntava sobre els nens verds. Potser expliques una mica la història? Bueno, yo supongo que se referirá al caso de Banjos, que tú has estado comentando antes, y que cita a Peter Colosimo, bueno, ya fallecido, en uno de sus libros. Decía que un niño y una niña verdes aparecieron en una cueva o en las cercanías de un pozo, o sea, no me acuerdo perfectamente ahora, y que aparecieron en un pueblo español que se llamaba Banjos. Entonces, catalán. Sí, catalán. Sí. Entonces, claro, estando dentro de nuestra geografía, pues era lógico que los investigadores de esta zona se preocupasen. Vamos a localizar Banjos y vamos a hacer la reinvestigación del caso. Pero resulta que nos encontramos con que Banjos no existía. No existe en el mapa, por lo menos en el mapa español no existe.
también dio la primicia a Mundo Desconocido, y vaya, nos encontramos ante la perplejidad de que un investigador como Peter Colosimo, si te haya dado datos fidedignos, pues en este caso nos dice un dato sorprendentemente falso, o sea, que Bangkok no existe. Tal vez se hubiese confundido con, bueno, se especularon varios nombres de pueblos paralelos con más o menos un nombre similar, pero vaya que no se encontró. Bé, aquest cas el vaig investigar personalment junt amb Mercè Castellanos i Raymond Drake a Inglaterra, i per això afegir una mica una explicació. El cas va ser publicat per primera vegada a la revista Grit americana per John Maclean al desembre del 66, i d'aquesta revista ho va agafar el Peter Colosimo. I efectivament a Espanya, no solament a Catalunya, a Espanya no existeix cap nucli habitat amb el nom de Banjos. Sí, és un plagi total amb tots els seus noms i característiques al cas d'un enigma inglès que narra un monjo al segle XIII a Inglaterra, i allà coincideixen els noms, inclús el magistrat de Calne que va acollir a casa seva aquests nens. El cas és que són dos nens, un nen i una nena, que surten d'una gruta en un camp. Uns campesins els recullen, la noia em sembla que és la primera que mor, o al revés, no me'n recordo bé, i el nen continua vivint. Llavors, no, és el chico el que muere antes. Primer mor el nen, sí. I sobreviu la nena, són d'uns 11-12 anys els nens, i llavors no poden entendre que ve d'un món interior on hi ha una llum molt tènue, que ells estaven pasturant amb un manat de vents, que van sentir unes campanes com l'església i que de repent es van trobar a la superfície de la terra. ¿Puedes explicar? No, sí, bueno, yo era completamente escéptico. Y bueno, subí con Luis José Grifol y conjuntamente con Manuel Carballal, ahora mismo es realizador de la Televisión de Galicia, y subimos los tres el 23 de julio del año pasado, la noche del 23 al 24, pero fue de una manera muy curiosa. Nosotros quedamos en Barcelona, en una calle normal y corriente, nos encontramos con él, y nosotros, Manuel y yo, nos habíamos trazado una especie de estrategia, ¿no? Íbamos a cazar a Luis José Grifol, íbamos a demostrar que Luis José Grifol era un farsante. Entonces íbamos, ya te digo, completamente escépticos, todavía más Manuel que yo, y en un determinado momento Luis José dice: ¿no habéis estado nunca en Montserrat? Pues no hemos estado nunca. Pues vamos a subir allí y veis la montaña y tal. Total, que subimos, se nos hace de noche y nos ponemos a hablar los tres. Manuel se encarga de vigilar la figura de Luis José Grifol, el propio cuerpo de Luis José Grifol, no sé, pensábamos que tenía un control remoto o algo así, lanzaba cohetes por ahí, ¿no? Y yo me encargaba de vigilar el cielo a ver qué es lo que pasaba. Y en un determinado momento saco la grabadora del coche de Luis José y me pongo a grabar con él la entrevista, una especie de entrevista donde grabábamos sus impresiones. Faltaban apenas unos minutos para que terminase la cinta de 90 minutos que había insertado en la grabadora. Y en determinado momento aparece algo que desde luego no eran los típicos trazos que se ven los días 11 de cada mes y que tanta polémica traen, ¿no? Vimos una cosa muy grande del tamaño de un plato. Sobre nuestras cabezas era de color verde esmeralda, con un centro blanco y unas bolas anaranjadas por detrás. Apareció en un determinado instante, no lo vimos llegar ni muchísimo menos, recorrió una distancia mínima en 3, casi 4 segundos y volvió a desaparecer. Para nosotros fue un golpe muy duro, un golpe, yo diría casi un golpe bajo, porque no esperábamos ver nada y íbamos allá a demostrar que en Montserrat no se veían ovnis, o por lo menos a demostrárnoslo a nosotros mismos. Y sin embargo salimos pues completamente convencidos de que algo sucedía. Lo que sí que puedo decir es que, por ejemplo, los días 11, es una reunión masiva de gente, y yo creo que, si se manifestase una cosa así como la que vimos los tres allí, un día 11, pues allí podía pasar de todo. O sea, porque es una masa de gente incontrolada, son miles de personas las que reúnen allí, y yo creo que una cosa tan fuerte, pues... ¿Os va a comentar alguna cosa en Grifol? Después del suceso, había una serie de hechos paralelos, ¿no?, a la historia, porque son, curiosos de recordar. Manuel, yo me acuerdo que me comentaba, dice: yo en un determinado momento intenté sacar una grabadora pequeñita que llevaba para grabar a Grifol de imprevisto, ¿no? O sea, grabarle y pillarle por sorpresa. Y no me funcionaba la grabadora, no me funcionaba. Y luego resulta que llamó Grifol a la casa de Manuel y le dijo: oye, ¿tú intentabas en un determinado momento sacarme una fotografía o grabarme algo? Dice, y claro, Manuel dice: pues sí, Dice, es que yo te vi en un determinado momento como una especie de rayo te iluminaba las manos. Manuel no sintió nada, no vio nada, yo tampoco, pero Luis José nos dijo esto. Y luego lo más curioso de todo fue que llevábamos 3 cámaras fotográficas. Hicimos fotografías
no al fenómeno en sí, porque no las llevábamos previstas, no esperábamos ver nada, por supuesto, sino que hicimos fotografías al paisaje, nos hicimos fotografías nosotros y tal. Una era una cámara profesional que llevaba Luis José Grifold, otra era una cámara de 35 milímetros, pero nada de sofisticación, y otra era una cámara pocket con el cartucho de fotografías compacto, ¿no? Bueno, pues yo revelo mi cámara fotográfica, que era la pocket, y resulta que me lo traen del laboratorio fotográfico diciendo que qué había hecho, que se me había quemado el carrete, que no salía nada, ni una fotografía. Llama a Manuel, oye, mándame copias de las fotos porque es que no me ha salido ninguna. Oye, pues es que a mí se me ha velado, o sea, me han dicho que se me ha quemado el carrete. Entonces, que llama a Luis José, mándame fotografías, no digo que se me haya quemado ni nada. Y dice, oye, pues no te puedo mandar porque es que mi carrete se me ha quemado, se me ha velado. O sea, los 3 carretes de las 3 càmeres fotogràfiques se velaron. Vull dir que si afegia encara que si el divendres passat vaig dir d'Antonio Rivera que era el degà de la ufologia espanyola, avui heu estat sentint el més jove ufòleg que tenim, no ja a Catalunya sinó a Espanya. Ell és de Vinaròs. Us haig de dir que té 16 anys la persona amb que us ha estat parlant i que compleix 17 passat demà, dia 11. Felicitats, Xavier. Gràcies.